Quería dar gracias al pastor por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Y también quería darles la gracia a la congregación por lo que sucedió ahora que estuvimos en la presencia de Dios. Esto hace un poco más fácil cuando somos una congregación que es sensible al movimiento del Espíritu. Amén. Le quería dar gracias a cada uno de ustedes por aportar. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Hoy iba a estar hablando sobre la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y antes de continuar, quería orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria y honra en este momento, Señor, y pedimos que todavía, Señor, nos ministres en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Pido de tu voluntad que se haga en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Efesios nos habla sobre una plenitud y la medida de la estatura de Cristo. Pero hay medidas las cuales medimos a otros hermanos, o hay veces tomamos ejemplos de ministros para comparar la capacidad o magnitud espiritual de otro hermano. Y tenemos por medida cuántos años llevas en la iglesia y que si no es suficiente ni la mitad de cuánto el otro lleva. Y se generan charlas de que si vistes muy apretado o muy grande la vestimenta del otro. De todos modos, nuestra capacidad de generar estas charlas son grandes. Y Jesús les decía antes de haber sido levantado en las nubes a los apóstoles que esta iglesia permaneció en oración por la llegada del Espíritu Santo, y lo podemos ver con la evidencia de que todos ellos hablaron en lenguas según el Espíritu les da que hablasen. Podemos ver el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, cómo fue que ellos comenzaron a operar. Jesucristo, en el momento que es ascendido, les deja una palabra de que fueran y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y podemos ver que estas multitud de personas cumplieron esto. Y la evidencia fue de que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, según Él les daba que hablase, y el apóstol Pedro se levanta y se encuentra en un momento donde tiene que defender a cada uno de estos hermanos porque se han botado a la calle hablando en lenguas y comienzan a juzgarlos. Y él se levanta y da su discurso donde se encuentra defendiéndolos. Y todas estas personas que estaban en medio del crecimiento y desarrollo espiritual por medio del Espíritu Santo, estas personas comenzaron en un crecimiento de la iglesia y también de ellos. Y da una nueva dirección Pedro de cómo puede todo el pueblo recibir remisión por sus pecados, llamando el nombre de Jesucristo bajo la sumersión de las aguas, que hoy en día llamamos un bautismo. Y ese mismo día se añaden como 3,000 personas a la iglesia. Los eventos que proceden desde ese día son innumerables. Es el crecimiento de la iglesia, comienza a crecer a un volumen tan rápido y extenso hasta por los confines de la tierra, y hoy nosotros estamos aquí.
Quiero invitarte, hermano y hermana, que lleguemos a un lugar donde el crecimiento de nuestra vida espiritual no sea parada. Va a haber momentos que tu crecimiento espiritual va a ser cuestionado o medido. Pero tenemos la escritura que nos indica llegar a una altura plena de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es el deber de la iglesia estar siempre presente frente a la comunidad, como un lugar tanto como de refugio, como donde pueden esconder estas personas afligidas y encontrar amor, misericordia, paz, bondad de nuestro Señor. Y es algo que requiere que la iglesia siempre esté preparada, alumbrando esa luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Él nos ha llamado a ser sal de la tierra, nos ha llamado a estar listos por cada uno de ellos. ¿Qué sería de este mundo si la iglesia parara de crecer? ¿Qué sería de nuestros jóvenes en la iglesia si la iglesia parara de funcionar? ¿Qué sería de nuestras vidas si no experimentábamos una presencia del Señor que vimos esta noche hace unos cuantos minutos? Quiero retarte, hermano y hermana, que abra las puertas de tu entendimiento y agarres más de la palabra de Dios y agarra lo que necesita la comunidad. Que haya en ti esa luz que brilla en la oscuridad. Que haya en ti no tan solo sal, sino que puedas guardar la comunidad. Cada persona, cada alma, si tan solo oráramos un minuto más por ellos, si tan solo si camináramos orando por tu vecindario, ¿cuántas regiones estarías sacando de ahí por tan solo decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo? Cuando nosotros estamos en oración o alabanza, eso atrae la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llega a ese lugar, hay una libertad que se comienza a sentir. Y no hay demonio ni diablo que pueda contra cada paso que tú des alrededor de tu comunidad. Como David fue llamado a la guerra, pero Dios le dio la victoria tras victoria tras victoria. No solamente comenzando desde Goliat, sino contra el oso y los leones. Y también contra cada enemigo de Israel. Dios puso victoria. Hoy quiero dejarte saber, iglesia, que el Dios de David todavía es el Dios de esta iglesia. Y si es el Dios que da victoria sobre cada uno de nosotros, una victoria que solo viene de Él, pero si tú decides pararte y caminar y crecer en el Espíritu, permite, son palabras que son un poco difíciles de administrar, pero sí, hermanos, permite que sobreabunde momentos sobrenaturales como hace unos cuantos minutos. Esos momentos sobrenaturales del Espíritu en tu vida para que el crecimiento del cuerpo de Cristo siga creciendo. Porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Dios. Todo lo que venga contra la iglesia del Señor quiero recordarte que tuya es la victoria. Estamos en momentos donde la iglesia está siendo probada. En muchos estados de esta nación, hace poco aprobaron el matrimonio para las personas del mismo sexo. Son momentos difíciles para la iglesia. Pero el Señor no deja nada que se acerque a la iglesia si la iglesia sabemos que tenemos la victoria en eso. ¿Qué sucedería si la iglesia se uniera en oración por tan solo eso? Jesucristo
es poderoso y tu llamado no es para criticar qué sucede en la iglesia, quién entra o quién no entra. Tu llamado es para afectar al mundo. El mundo trata de traer cosas y nuevos pensamientos y filosofías falsas, pero tu trabajo es que el crecimiento de la iglesia siga. La batalla fue hecha para ganarla, hermanos. En medio de una batalla donde tú te postras en oración y levantas tu fe y llamas el nombre que tiene poder, el único nombre que es sobre todos, donde hay salvación, el nombre de Jesús. Tu armamento tiene que estar listo para la batalla, tu escudo de la fe, tu espada que es la palabra. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tan solo creciéramos, si tan solo nos diéramos de cuenta que la batalla que se está levantando en el Medio Oriente le toca a la iglesia enfrentarla. Obama no lo quiere enfrentar, pero la iglesia, ese es nuestro puesto. Voy a tomar unos minutos para hablar un poco de un testimonio que escuché del nivel del orden de sobre el mundo del enemigo. Es un mundo que tiene un orden y cada uno de personas que operan en este mundo buscan obtener poder y protección de cualquier cosa que están practicando, brujería, hechicería. Y una de las cosas que vi en un estudio que estaba haciendo es de que en cada barrio que se crece, que están construyendo, siempre se acerca a uno y comienza a abrir las puertas de legiones de violencia, legiones de prostitución, legiones de homosexualismo, legiones de drogadicción. Pero quiero dejarte saber muchos testimonios, comenzando con uno en Chicago, Southside, cuando hubo una iglesia que estaba tratando de lanzar, que hoy en día es el barrio más peligroso de los Estados Unidos. La iglesia comienza a operar, pero todavía había muchas cosas pesadas contra la iglesia, se les cerraban puertas, no podían encontrar un lugar de reunirse, así como tenemos hoy en día. Hasta que los hermanos comienzan a unirse y traían jóvenes para que le apoyaran en la obra y comenzaron a caminar por medio de la comunidad hasta que el Espíritu los guió a un edificio. En este edificio entró uno de los líderes y el Señor le comienza a mostrar todo lo que sucedió unos cuantos años antes. Y había algo que se había posesionado sobre este edificio y ese era el lugar central de autoridad sobre ese lugar, sobre el Southside de Chicago. Se entró en una oración, el Señor mostró cuál era el enemigo, cuál era lo que estaba parando el crecimiento de esa iglesia, lo que podía impedir que la iglesia diera fruto. Unas cuantas semanas después que el Señor le dio la dirección al hermano de cómo operar, el hermano decidió operar de esa manera y obtuvo la victoria, y hoy en día en Southside hay más de 7 iglesias para el nombre de Jesús. Hay muchos más testimonios de estos. Pero lo más hermoso es cuando cada varón, cada hermano, cada hermana decide permitir el crecimiento en sí mismo de la sabiduría y obtener más sabiduría de lo que se está, de lo normal. ¿Cómo puedo categorizar lo normal, hermanos? Hay veces tenemos un conocimiento de reconocer qué alabanza estamos cantando o podemos decirlo, la leche, lo más fluctuante, lo más fácil de dirigir por una persona. Pero Dios está haciendo un llamado para las personas de la iglesia
a crecer un poco más. Porque sí, la iglesia está enfrentando días difíciles. Está enfrentando días donde hasta el mismo gobierno está en contra de las prácticas, de lo que la iglesia guarda, lo que la palabra nos enseña que es santo, como un matrimonio. Podemos ver el volumen de adopción de niños para parejas del mismo sexo. Estamos al frente de una batalla que la iglesia tiene que guerrear. Y cada batallón toma medidas de preparatoria para batalla, cada ejército. Ellos estudian su enemigo, estudian qué capacidad tienen y cómo operan, qué días operan. Y se preparan para poder simplemente tener un conocimiento y vencerlos en sus maneras de operar. Hace poco estuve también estudiando sobre Alan Turner. Este fue un hombre inglés que estudiantes de la Segunda Guerra Mundial dice que por medio del trabajo de él, que trabajaba todos los días, pudo ayudar a mermar 2 a 4 años de la guerra mundial. Cada victoria que tuvo Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia y todos los otros países sobre la Segunda Guerra Mundial contra Hitler fue básicamente por la asistencia de Alan Turner. Y lo que él trajo fue algo muy leve, muy insignificativo. Él pudo descubrir cómo el mensaje de los alemanes, cómo descifrar ese mensaje por medio de la radio que se mandaban entre batallón y batallón. Y entonces, lo más interesante es de que él hubiera podido parar miles y miles de muertes. Pero las Fuerzas Armadas de Inglaterra estaban envasados en cómo ganar la guerra. Y eso me recuerda mucho de Jesucristo, que Él es un Dios de que cuando vino a este mundo ya había vencido por completo al enemigo. En el momento que Él tomó la cruz y resucitó, podemos ver una victoria de la cual es difícil de muchos imaginarnos. ¿Qué más ejemplo que el del Señor Jesucristo, que Él hubiera podido cambiar los caminos de este mundo y permitido que este mundo tuviera otro camino que no dirigiera hacia Él, pero Él vino y tomó una cruz para que una victoria que tú y yo no sabemos qué día fuera presente a nosotros? Una victoria tan importante para la humanidad. Y el ejemplo que Él deja es cómo Él creció. Recordemos en Lucas cuando Él estaban en preparatorias de su 12º cumpleaños, que no lo podía encontrar María ni José. Luego cuando lo encontraron estaban bien asustados. Jesucristo le dijo: no te afanes, estoy en los negocios de mi Padre. Pero el último versículo es muy importante, que dice que María se asombraba en el crecimiento de sabiduría de Jesús. Y el crecimiento de sabiduría de Jesús. Tal vez, hermano, nosotros ya sabemos suficiente Biblia. Tal vez ya nos memorizamos todas las parábolas del libro de los evangelios. Nos memorizamos tal vez Hechos 2:38 y nos graduamos con Hechos 2:39. Pero hay unos cuantos libros más que necesitan mucha más atención. Hay unos cuantos libros más donde hay que tomar esa palabra
y crecer y obtener la batalla, la victoria en la batalla. Hay unos cuantos libros más, hermanos. Hay unos cuantos libros muy importantes para nosotros. Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Eso eres tú y yo. ¿Por qué perfeccionarnos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento. Vuelvo y repito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me recuerdo muchos hermanos ancianos que conozco, años, décadas en el evangelio, pero todavía enseñaban un estudio bíblico. 60 años después de su ministerio, de su vida con Cristo, todavía enseñando un estudio bíblico, todavía entregando su carro para recoger a un joven, hasta abriendo las puertas de su casa para que un joven pudiera tener un lugar santo para vivir. Yo me recuerdo, por ejemplo, ancianos que estaban siempre presentes en el crecimiento de un joven y les decía, así no, hijo mío. Así no, hijo mío. Ven al cuarto de oración. Llevando años y años instruyendo jóvenes, adolescentes, preparando la próxima generación para la nueva batalla que se levantaba contra la iglesia. Hoy es tiempos de preparación. Vemos como el doctor, el que quiere ser doctor, como estudia para tan solo estar listo para un examen de 3 horas. Estudia 12 años, 4, 8, 12 años para poder calificar, para solo presentar un examen. Y si lo pierde, le toca volver a hacer toda la universidad. Y yo le doy gracias a Dios que tenemos hermanos como ustedes, que son atentos a la presencia de Dios, guiando a estos niños, a estos jóvenes, la próxima generación, de cómo mantenernos en la presencia de Dios. Le doy gracias a Dios por nuestro equipo pastoral, que está listo para llevarnos en esa dirección. Pero hay algo más, un crecimiento más, hay algo que necesitamos llevar. Y no olvidar, hermanos, que no es porque nos memoricemos el libro, sino es hasta llegar a una estatura que involucra toda la plenitud de Cristo, dice el libro de Efesios. Hay veces nos sentimos cómodos con lo que ya sabemos y creemos que con nuestra filosofía podemos evangelizar. Yo le voy a decir, hermanos, la manera más efectiva para evangelizar, así sea de cualquier denominación, testigo de Jehová, es la palabra de Dios. Así sea un trinitario, la mejor manera de evangelizarlo es con la palabra de Dios. ¿Qué sucedería si la espada que tienes en tu mano la llevas ya memorizada y la pones en acción contra cualquier modo de estudio bíblico que tengas, contra cualquier ocasión familiar que se te presente? Hace poco tuve que hablar de algo muy serio con unos primos y yo no tenía ningún otro modo, pero me recordé que la palabra de Dios puede penetrar cualquier corazón. Y abrí unos 2, 3 versículos y se hablaba, y era algo pesado, sobre un adolescente que estaba empezando en drogas.
la palabra de Dios fue la que trajo paz primero en el hogar, sobre mis familiares. Yo hubiera podido decir, no, dejen al muchacho quieto, eso él lo va a soltar. O tratar de traer mi modo de pensar, pero no hubiera sido efectivo. No hubiera ganado nada. No hubiéramos tenido la victoria como familia. Jesucristo, si no hubiera contestado con la palabra en el desierto cuando estaba ayunando, probablemente hubiera sido el peor error de su ministerio. Pero hay algo que no podemos borrar. Hay algo, un punto es de que Él nunca se salió de su palabra, aunque Él habló, aunque Él la dio, aunque Él escribió. Él nunca se salió de su palabra. Hasta cuando respondió en las cortes, cuando lo estaban juzgando, listo para crucificarlo, contestaba usando la palabra de Dios. Hermanos, no nos salgamos de ella. Adquiremos más. Agarremos más esta palabra. Es como vamos a poder llegar a nuestros familiares. Tal vez tienes un vecino que es testigo de Jehová. Tal vez tienes a alguien que es tal vez más duro de evangelizar que un testigo de Jehová. Pero si no usas la palabra, no vas a vencer con él. No vas a poder dejar verle la luz. Digo esto porque el Señor me ayudó con un testigo de Jehová. La persona fue llena del Espíritu Santo y bautizada de inmediato, porque vio el poder de la palabra. Yo soy nada, yo ni siquiera tengo un high school diploma, pero Dios ha puesto algo en mí que tú tienes. Y si lo desarrollamos juntos, vamos a afectar a Pembroke Pines. Si lo desarrollamos más de lo que sabemos, de lo que nos hemos graduado, de todos los años que tenemos, 30, 40, 10 años en el Evangelio, así sea uno, abre la palabra y estúdiala un poco más. Estúdiala un poco más. En ella vas a encontrar como el salmista decía que Jehová es el Todopoderoso. Y luego vas a encontrar en Apocalipsis que Juan, el apóstol, dice que Él es el primero, el Todopoderoso, Jesús el Cristo. En ella vas a encontrar cómo vas a poder predicar a Jesús el Nazareno desde Génesis hasta Apocalipsis. En ella vas a encontrar cómo Moisés hablaba de Jesús. En ella vas a encontrar que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y una sola iglesia. Y en ella también vas a encontrar que Dios nos ama y nos corrige. Y en ella vas a encontrar por qué estoy pasando por el fuego. Y en ella vas a encontrar cómo puedo pasar al otro lado y cruzar el fuego. En ella vas a encontrar por qué estás pasando por el valle. Y con ella vas a encontrar también cómo cruzar el valle. Cómo educar a tu hijo. Hasta cuánto dar para el primer pago de tu casa. En ella encontramos toda sabiduría. En ella encontramos las respuestas que nuestros profesores nunca nos pudieron dar. Y en ella encontramos la corrección de las sutilencias que nos enseñaron cuando crecíamos. En ellas encontramos si fue error lo que nos enseñó nuestro abuelo o no. En ella encontramos la libertad de toda mentira que nos dieron. La palabra de Dios que ha sobrevivido toda la humanidad. En ella encontramos la escritura que dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará.
Hermanos, ese libro es lo más importante en este mundo. Y te va a enseñar cómo no caer. Y te va a enseñar que cuando caigas, cómo te puedes parar. Esa es la palabra de Dios. Porque David cayó, pero el Señor lo ayudó a parar. No importa en qué etapa estés, la palabra te puede traer esa libertad, ese apoyo que no hemos encontrado en ninguna otra sustancia o lugar. Y nos va a enseñar cómo podemos alabar a nuestro Dios. En este momento quiero que no te olvides que esa Santa Biblia es lo más importante. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si tienes una Biblia contigo, agárrala en tus manos. Quiero que le demos gracias a Dios por dos cosas. Número uno, por su presencia. Pero número dos, por su palabra. Ese es el tesoro más grande que tus padres te han dado. Ellos siguieron ese Deuteronomio, ellos siguieron ese proverbio. Instruye a tu hijo en el camino de la verdad, para que cuando sea grande no se aparte de él. Amén. Jesús, Señor de la gloria. Si tengas una tableta, hermano o hermana, lo que tengas, el celular, agárralo en la mano. Señor, te damos tantas gracias, oh Dios, por tu presencia y tu palabra, Señor. Que fue